tenemos un pensamiento, o tendríamos que tener un pensamiento de victoria y no de derrota, sino que venir y por un lado sepultar las cosas que de alguna manera nos hacen daño a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra forma de ver la vida, a nuestra manera de percibir el entorno donde habitamos. Y entonces no cabe duda que a veces nos levantamos con aquel sentido de fracaso, como se levantó un día Moisés y dijo: Señor, quítame la vida porque no aguanto la carga de este pueblo. O en algún momento: Señor, no soy mejor que mis padres. Y llega el momento en el cual se pierde como que la dosis de esperanza del día o la dosis de esperanza del año, y estamos como que esperando una nueva proclama, pero nos hemos olvidado mucho de que estamos finalizando el año de la reivindicación y que tenemos que terminarlo en victoria y no en derrota. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, realmente en el libro de Ezequiel aparece una profecía muy importante y el mismo profeta dice: Señor, ¿habrá esperanza? ¿Habrá esperanza para estos huesos? ¿Habrá esperanza? Y entonces el Señor le empieza a indicar qué es lo que tiene que decir. Y cuando se empieza a dar la profecía sobre los huesos secos, empieza a venir un proceso de integración hasta que se forma un gran ejército. Me imagino que el propósito de que se haya formado ese ejército es que tiene que ir a la batalla, tiene que ir a pelear, tiene que ir a conquistar. Y la realidad es que tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios, tenemos que oír su guianza, tenemos que ser impartidos por el poder de su Santo Espíritu, pero debemos de reconocer algo: que Josué, teniendo las imparticiones, teniendo la guianza, teniendo el Espíritu, tuvo que sacar la espada e ir a conquistar. Se tuvo que levantar e hacer algo. Y entonces, por eso es que el tema del día de hoy se llama el chip ganador. No sé si tú en esta noche traes un chip ganador en tu mente. No sé, un chip es un semiconductor, es algo que traslada una información de un lugar a otro. O sea, no sé qué es lo que tú estás trasladando, no sé cómo es que lo estás trasladando, pero entendería que si estás siendo guiado por el poder del Espíritu Santo, pues lo que tienes que trasladar es victoria, es esperanza, es amor, es paz. Y todos los frutos y todos los dones del Espíritu Santo se tienen que ir tanto desarrollando en ti como desarrollando en mí, hasta que todos lleguemos a la plenitud del varón perfecto. La Biblia dice en Efesios 4:15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir siendo edificado en amor. Solamente observe que hay por lo menos 9 palabras claves. Tenemos que andar en la verdad, porque si no andamos en la verdad, viviríamos en hipocresía, y al vivir en hipocresía, viviríamos tal vez una religión, pero no una relación. Tendríamos que estar sujetos a las autoridades para que lo que cae en la cabeza descienda a las barbas, llegue a las vestiduras y llegue al borde, y lo que se recibe en la autoridad, nosotros también lo recibamos. Tenemos que estar concertados, de mutuo acuerdo. ¿Andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo? Tenemos que tener una unidad coyuntural, y eso se refiere básicamente a que dentro de nosotros hay jerarquías ministeriales, hay jerarquías de servicio, hay jerarquías de ayuda y de administraciones. Y esas jerarquías, esas escalas jerárquicas nos ayudan a estar coyuntados, no descoyuntados. Aparte de eso, tiene que haber una actividad energética. Y esa actividad energética no puede provenir de nuestras emociones o de nuestros sentimientos, sino que tiene que venir del poder del Espíritu Santo operando a través de cada uno de esos miembros por medio de dones. Luego podemos ver que tenemos que tener aparte de ser una colectividad, tenemos que tener una individualidad. O sea que cada uno de nosotros pertenecemos a un gran organismo,
a un organismo vivo llamado la iglesia del Señor, la novia del Cordero, la futura esposa del Cordero. Pero aparte de eso tenemos un propósito cada uno. El que es ojo, el que es oído, oído, el que es mano, mano, el que es pie. Y cada uno de estos, cuando cumple su propósito, edifica a otras partes del cuerpo. Y el cuerpo crece sano. Y entonces después, cuando se da el propósito establecido y firme en cada uno de esos miembros, empieza un proceso de edificación. Pero la edificación tiene que ser en amor, sumergidos en amor, porque el vínculo perfecto es el amor. Una vez que pasa eso, podemos analizarlo de otra manera cuando leemos Génesis 42:11. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, tenemos la misma genética. Eclesiastés 3:19 dice: todos tenemos un mismo aliento de vida. Eclesiastés 3:20 dice: todos vamos a un mismo lugar. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Fíjense que es interesante que siempre va como que agrupando, congregando, uniendo. No va desuniendo, no va dividiendo, no va sembrando discordia, sino que en este sistema no debería de existir cizaña, no deberían de existir peces malos, no debería de haber tinieblas. Dice 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos. Y entonces aquí se establece un rompimiento de una pared entre la gentilidad y el pueblo israelita, y de los dos pueblos el Señor hace uno. Fíjese que es tan importante alcanzar la unidad, pero no es cualquier unidad. No es una unidad a nivel político, no es una unidad a nivel sentimental, tiene que ser una unidad a nivel espiritual. Os ruego, hermanos, dice 1 Corintios 1:10, perdónenme que vaya tan rápido, pero tengo que llegar al punto. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. O sea que la meta sería llegar todos a un mismo sentir. Imagínese usted cuando todo el pueblo llega a un mismo sentir, lo que se puede lograr, lo que se puede alcanzar. ¿Cómo se puede combatir si dos están de acuerdo? Hacen huir a 10,000, mientras que solo uno está peleando, hace huir a 1,000. O sea que se establece un poder sinergético, un poder multiplicador cuando nos unimos. El enemigo a toda costa quiere que no estemos unidos, y va a hacer todo lo que él esté de su lado o de su parte para poder establecer divisiones, para poder establecer discordia. Por eso es que una de las cosas que abomina el Señor es aquel que siembra discordia entre los hermanos. Tenemos que ser cuidadosos de todo eso. ¿Cómo podemos alcanzar el mismo sentir? El apóstol Pedro lo dice claramente: siendo compasivos, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos, siendo amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando vemos acá que hay un mismo sentir, se entiende que si hay un mismo sentir es porque hay una estructura. Hay una estructura. La estructura, por ejemplo, del Padre es una estructura de adoradores, porque el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es una estructura de adoración a su nombre. La estructura del Hijo es una estructura de misericordia, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, extendiendo la misericordia a todos. Y luego venimos y entendemos que el Espíritu Santo tiene una estructura de preparación, de edificación y de libertad para poder llevar a esa iglesia, a todos, a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Pero para poder llegar ahí no se puede si no hay un proceso de integración basado en los 5 ministerios. Si nosotros no tenemos la doctrina de los 5 ministerios, pues entonces definitivamente, si no creemos en apóstoles, no tenemos cómo agarrar la mano.
Si no creemos en profetas, no tenemos cómo discernir. Si no tenemos en evangelismo, de evangelistas, no tenemos cómo convocar. Si no tenemos maestros, no tenemos cómo preparar. Y si no tenemos pastores, no tenemos cómo poder ministrar, apoyar, consolar las almas. O sea, tiene que haber una estructura quíntuple que está determinada en Efesios 4:11 y 4:12. Pero el punto es cuándo o hasta cuándo va a estar esta estructura y para qué debe de estar. Pues veo que en la Biblia, cada vez que hay una situación bastante específica, aparecen los 5 ministerios. Dice el Señor: me tuve hambre, me faltó un maestro, no me diste de comer. Tuve sed, me faltó un pastor, no me diste de beber. Estuve enfermo y en la cárcel, me faltó un profeta y no me fuiste a visitar. Estuve como forastero, sin casa donde vivir, y no me enviaste un evangelista que me enseñara que había una casa donde me podían predicar. Estuve desnudo, no me cubriste, me faltó un apóstol. Vemos que la historia del Apocalipsis empieza primariamente con un análisis a la iglesia. Antes de que aparezca el anticristo, antes que aparezca el falso profeta, antes que aparezcan las bestias, hay un examen a la iglesia. Y esa iglesia que está siendo examinada tiene enfermedades. La primera iglesia tiene la enfermedad de que se le enfrió su primer amor. Y así sucesivamente, una iglesia que tolera a Jezabel, otra iglesia que tolera la doctrina de Balaam, otra iglesia que tolera la doctrina de los nicolaitas, otra que está inmersa en las profundidades de Satanás, otra que está colocada en el trono de Satanás, y así sucesivamente hasta que llega una iglesia que tiene 5 carencias, que es la falta de los 5 ministerios. Me pongo a pensar mucho si la iglesia del final del tiempo no es esa séptima iglesia que está siendo reflejada ahí, y que la séptima iglesia, o sea, la última iglesia de todas las eras, de todos los tiempos, es precisamente una iglesia que le falta, que tiene carencias. Y entonces viene el Señor y dice: voy a enviar en el último tiempo una estructura, una reestructuración, un avivamiento ministerial. Amén, un avivamiento ministerial. Y entonces podemos ver, por ejemplo, que en el tiempo de José se dieron 7 años de vacas gordas y 7 años de hambre y de vacas flacas. Pues es bien interesante la estructura que aparece en ese momento, utilizando José las 5 unciones. Observe usted este cuadro, y este es un tiempo de hambre. Y usted se va a dar cuenta que en todos los noticieros dice que se han acabado los alimentos en la tierra, que viene un tiempo de hambre. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo de hambre? Tenemos que tener espiritualmente una estructura que nos pueda aliviar y pasar ese tiempo, si es que lo vamos a pasar, si no nos vamos antes. Si no nos vamos antes. Amén. Pero si nos vamos, también para irnos necesitamos esa misma estructura. De tal forma que José se convirtió en el padre de Faraón. Es una estructura apostólica de gobierno. Llegó a poner un gobierno espiritual en una cabeza terrenal. Se convirtió en un almacenador de grano. Tenía una estructura de alimentación, o sea, el grano es la palabra, y ahí está el maestro. Se convirtió, y lo dijo el faraón, en el salvador del mundo presente, del mundo en el cual él vivía. De tal forma que hasta le pusieron el nombre Safnapanea, que significa el salvador del mundo. Y ahí es donde entra el ministerio evangelístico, que salva al mundo, que salva al mundo. Y luego viene este hombre y se encuentra con 2 personajes en la cárcel: el panadero y el copero, que representan el pan y el vino, representan la muerte y la vida del pastor. Y luego ese mismo pastor unifica a sus hermanos. Ese mismo hombre tenía una copa que le llamaban la copa del vidente. Y todo esto se da en una estructura profética de una visión. ¿A qué quiero llegar? A que tiene que haber 5 ministerios. En el tiempo de Elías era un tiempo de falta de fe. Dígame si no estamos viviendo un tiempo de falta de fe.
Y entonces Elías enfrentó al gobierno presente que estaba siendo dirigido por Jezabel con una unción apostólica. Hizo abundar la harina con una unción magistral para que hubiera pan. Hizo abundar el aceite para que hubiera unción, una unción profética. Manejó la lluvia, que es la palabra de Dios, que es el pastor, y también resucitó aquel niño, aquella alma que estaba dada como muerta. El tiempo del evangelismo, la resurrección de las almas. Por último, definió al pueblo. Esta noche, una vez más, es necesario que empieces a pensar, ya no en el modo de desastre, sino en el modo de victoria. Ya no en el modo de que tus problemas tienen más valor que el Dios Todopoderoso que te está cambiando la vida. Después, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de un supremo gobierno, Nabucodonosor se convierte. Él mismo da un decreto donde explica claramente de que no hay Dios más grande que el Dios de Israel. Y esa es la unción evangelística en el libro de Daniel. El rey pasa a ser bestia y sobre él caen 7 rocíos. Y entonces en ese caso está la unción pastoral y la unción magistral de la mano, porque la unción pastoral renueva el corazón, lo restaura y quita esa condición de bestia. Pero el rocío representa la palabra del Señor, desde un punto de vista pastoral y desde un punto de vista magistral. Se convirtió en el maestro de los magos, en el jefe de los magos. Estableció ahí en Babilonia un mover profético. Y luego se convirtió en el compañero, en el asesor, en el consejero de los reyes. Una unción apostólica. Pero entonces ahora, a través de todo esto, como que estamos llegando a la conclusión de que en el último tiempo, si no hay 5 ministerios, estamos pues desvalidos, estamos mutilados, no estamos caminando correctamente. Necesitamos esa estructura. El punto es que cuando hay una calamidad o cuando viene una calamidad, se tienen que levantar los 5 ministerios. Es necesario que eso pase, porque precisamente le voy a leer algo acerca de las calamidades. Vea lo que dice Jeremías 15:1. Entonces el Señor me dijo: aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estará con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. En Ezequiel 14:20, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor, que ni a su hijo ni a su hija podrían librar. Ellos por su justicia solo se librarían ellos mismos. A estos 5 personajes yo les llamo los grandes intercesores. Los grandes intercesores. Y para que nosotros estemos entendiendo el final de los tiempos, entendiendo la calamidad que va a venir, tenemos que tener las 5 unciones presentes en la intercesión. Ahí está usted que Noé era un evangelista, un predicador de la justicia, que decía continuamente que la gente se salvara en medio de la angustia, que él sabía de lo que iba a venir y él se estaba preparando. Sabía que la gente no se estaba preparando. Sin embargo, el poder intercesor de este hombre movía el corazón de Dios. También aparece Samuel y dice que Samuel no echó ninguna palabra a tierra. Eso significa que amaba la palabra. Ese es el ministerio magistral. Cuando los maestros interceden por la ignorancia del pueblo, cuando los maestros salvan al pueblo de su ignorancia, hermano, porque está la salvación de nuestra alma y es una sola. Sin embargo, cuando hablamos de que el pueblo por falta de conocimiento perece, estamos hablando de otro tipo de salvación. Estamos hablando de la salvación que viene a través de la enseñanza. Cuando una persona vive en ignorancia,
está como perdido, pero cuando una persona llega a conocer la verdad, empieza a tener una visión diferente, una panorámica diferente, un sentido de ganancia, un sentido de victoria a través de lo que se aprende. Y cuando vemos a Job, el especialista en volverse a levantar, el especialista de la doble porción, el especialista que tocaba el corazón de Dios, también él, a especie de intercesor, solo una persona que ha experimentado el dolor del fracaso comprende o entiende a otra que también ha tenido ese dolor. Y ese es el corazón del pastor. El corazón del pastor es el que tiene que recorrer el doble de lo que recorre el rebaño. Podemos verlo claramente con la vida de Moisés, que Moisés vivió 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, para llevar al pueblo 40 años por el desierto. O sea que recorrió el doble. Aparece también Daniel el profeta, advirtiendo. Mira, hermano, qué tremendo es un profeta, advirtiendo de las cosas que van a venir, advirtiendo. Y Moisés, como una cabeza apostólica, y ninguno de estos 5 personajes pueden interceder cuando ya está decretada la calamidad. Sin embargo, en tiempo de calamidad se tienen que presentar estas 5 unciones. Por eso creo firmemente que en este final del tiempo tenemos que trabajar poderosamente ministrando las 5 unciones en la iglesia. Entonces resulta que nosotros, como cabezas, como autoridades, tenemos que delegar en otros lo que en nosotros fue entregado. Tenemos que ser ese chip que recibe una información del cielo y la traslada, fluye la información. Pero hay chips que son defectuosos, que reciben tal vez una información pero no la conducen bien, o reciben una información que no deberían de recibir. Aquí estamos hablando de emisores y de receptores. Por eso es que dice: de lo que yo tengo, de eso te doy. No tengo oro ni plata, pero de lo que yo tengo, de eso te imparto. Amén. O sea, es un chip que está trasladando de lo que tiene, de lo que le dieron, porque nosotros de gracia recibimos, de gracia damos. De gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, dentro de este cuerpo es hermoso que se está formando, tiene que haber un sistema de delegación. Un sistema de delegación que está basado en un principio: la disponibilidad. Me pregunto si tú estás en esta noche disponible para una tarea que se te va a encomendar. No sé cuántos están disponibles para las órdenes del Señor. No sé cuántos están disponibles para decir: yo estoy dispuesto a lo que tú digas, Señor. A donde tú vayas, ahí iré. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ahí donde mueras, ahí seré sepultada, le dijo Ruth a Noemí. Había un principio de disponibilidad. Hace muchos años había un canto que decía: mi corazón está dispuesto. Me pregunto, ¿tu corazón está dispuesto? Y si está dispuesto tu corazón, hay que limpiar el corazón, porque en el tiempo del profeta Micaías habían 400 profetas que eran de Jehová, pero que tenían un receptor de mentira. Y cuando vino el espíritu de mentira, ellos vieron bien. Mientras que en Micaías no tenía un receptor de mentira, por lo tanto el espíritu que vino no lo recibió. Entonces, para tener un corazón dispuesto, no solamente se trata de decir aquí estoy, sino que se trata de decir: aquí estoy listo, preparado para lo que tú quieras. Amén. Entonces, aquí aparece algo bien interesante acerca de la transmisión, acerca del fluir. Y Éxodo 4:12 dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré
lo que hayas de hablar. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ponte a pensar lo que Dios le está diciendo a Moisés acerca de su hermano Aarón. Yo te voy a decir algo, tú se lo vas a impartir a tu hermano, y tu hermano se lo va a decir al pueblo. Pero había un problema. Moisés tenía un problema al hablar. Se entiende que tartamudeaba, no podía hablar rápidamente. Mismo lo dice, soy torpe de lengua. Pero imagínense usted un pastor que no puede mucho hablar bien, y tiene un hermano, y ese hermano habla pero con una elocuencia tremenda. En este tiempo, casi que le puedo asegurar que en algunos de esos casos donde en la iglesia podría suceder eso, la boca le divide a la cabeza a la iglesia. Porque en el momento en que la boca ve que todos le hacen caso, que todos lo siguen a lo que él está diciendo, en ese momento se puede empezar a sentir cabeza. Y le puedo asegurar que la tentación ahí puede estar. Y la tentación vendría como algo como esto. Mira, a vos te hacen caso, a vos te sigue la gente, tu pastor ni hablar puede, ni se puede expresar bien, te tiene que decir a vos para que vos digas lo que él piensa. Pero fíjese que en la Biblia aparece que uno es cabeza, el otro es ojo, el otro es boca, el otro es mano. O sea que el llegar a ser cabeza, el haber sido ungido como cabeza, es algo que respetaba el mismo David. Y David decía, no voy a tocar yo, no me voy a atrever a tocar al ungido de Jehová, porque es mi cabeza. Y fíjese que solamente en ese espacio de tiempo hay un gran problema que hay en estos días: el menosprecio a las autoridades. Y una de las cosas que no le permite al pueblo ser prosperado es la falta de respeto a sus autoridades. Lo voy a decir de una manera más sencilla aún. En la familia hay una muchacha o un muchacho que está en época de casarse, pero el papá y la mamá dicen no, y el muchacho dice sí. Y después a ese muchacho o a esa muchacha le va mal. Y después dicen ya cuando tienen 25 años, pero ¿cómo no le hice caso a mi mamá? ¿Cómo no le hice caso a mi papá? Bueno, pero lo que pasa es que tomó una mala decisión en desobediencia. Por eso es que es tan importante las bendiciones, y por eso es que es tan importante la obediencia, porque lo que se perdió en el jardín del Edén fue la obediencia, y lo que se recuperó en la cruz del Calvario fue la obediencia. Entonces, si lo que se recuperó y lo que se perdió van íntimamente ligados a la vida del hombre, ¿qué tenemos que hacer? O escoges el camino de Adán y te quedas en esta tierra, o escoges el camino de la cruz del Señor que está colgado ahí, y le dices: Señor, acuérdate de mí, por favor, acuérdate de mí. Entonces el principio es el principio de disponibilidad. ¿Cuántos están dispuestos? Oiga, dice la palabra, Isaías 6:8: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No sé si aquí hay alguno que está con el anhelo de servir al Señor a tiempo completo, o está con el anhelo de predicar, o está con el anhelo de llegar a ser pastor, o a ser profeta, o evangelista, o apóstol, no sé, o maestro. Pero oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. No sé cuántos de ustedes quieren decir eso hoy: he aquí, envíame a mí. Pero observe este punto. Oiga primero esto. Isaías 52:6 dice:
por tanto mi pueblo conocerá mi nombre, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Yo soy el que dice, heme aquí. Ahora pregunto si el Padre, si el Hijo, si el Espíritu Santo tienen disponibilidad, tienen presencia. Estoy presente. Dice la Biblia, búscame, que yo me dejaré encontrar. Dios te va a salir al encuentro. Ando buscando. O sea, hay disposición. Hay disposición. El Señor dice, aquí estoy para ti. No sé cuántos hijos pasaron un problema, que sus padres no estuvieron para ellos, y hay un sentido de ausencia. No sé cuántos padres se hicieron presentes en cada momento especial de sus hijos, o cuántos estuvieron ausentes, pero Dios siempre está presente. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré, dice el Señor. Él siempre está presente. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Y Él te está diciendo hoy, estoy para ti, heme aquí, aquí estoy. Fíjese que cuando una persona dice heme aquí, muchas veces se le tiene que quebrar la cabeza. Porque en el momento que dice heme aquí, tiene un chip o una forma de pensar que lo limita para entender el propósito de Dios. Miren lo que dice acá. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dio una visión, le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor, heme aquí. Ananías, ¿estás dispuesto a quebrar tu mente? Sí, Señor. Ananías, ¿estás dispuesto a quebrar tu cuadro mental? Sí, Señor. Pues quiero que vayas a sanar a un ciego llamado Saulo de Tarso. ¿Tú sabes quién es ese ciego, Señor? ¿Tú lo conoces? ¿Sabes el daño que ha hecho? Me pregunto qué pasa cuando un pastor que tiene un corazón dispuesto, entra a su iglesia, a la iglesia que está pastoreando, que está a cargo, y entonces ve entrar en la iglesia a uno que le dividió, que le partió, que se portó mal, que se llevó un montón, y entra por ahí, y entonces se acerca al anciano y le dice, ¿ya vio quién llegó? ¿Ya vio quién llegó? Llegó Saulo. Y entonces recibe una palabra de parte del Señor y le dice, bendícelo, bendícelo. Rompe su ceguera. Rompe la ceguera que tiene. Porque la ceguera que tiene es la que no le permite verte a ti y el corazón que tú tienes, siervo mío, sierva mía. Pero tiene que haber un rompimiento en el que va a bendecir, y también está un rompimiento en aquel que está siendo bendecido. Yo no sé si tú estás dispuesto a decir, heme aquí, pero mi manera de pensar, mi manera de poderme conducir va a cambiar a partir del día de hoy, porque eso fue precisamente lo que le pasó a Pablo. Pablo cambió su manera de conducirse y Ananías su manera de pensar. Cuando Dios te manda a un lugar y tú ves en el lugar cosas raras, cosas que tú no habías vivido, cosas que tú dices, Señor, ¿qué voy a hacer en este momento? Cuando me tocó, tuve la oportunidad de llegar a África, y cuando estábamos llegando a la iglesia, como una cuadra antes de llegar a la iglesia, los hermanos salieron a la calle y empezaron a pegar de gritos, ya, 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 ya. Le dan unos gritos así, ya, 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 ya. Y decía, ¿y qué les pasó, hermano? ¿Qué les pasó? Es que te están dando la bienvenida, me dijo. Dije, oh Padre Santo, dije, con que no me vayan a comer es todo.
O tal vez están gritando porque ya tienen la olla lista. Pero fíjese que es algo muy importante entender que el Señor te va a llevar a lugares donde te va a quebrar la mente, con tal de que tú te vuelvas bendición para esa gente. Cuando bajamos del carro, ya habían 2 filas, hermano, y todos empezaron a danzar, y entonces empezaron a poner un montón de collares, de flores y de todo. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto, Padre? Dios quiebra la mente. Dios te quiebra la mente. ¿Y qué pasa si en esta noche Dios te quiere llevar a un pensamiento más grande? Si quiere explotar tu mente y prepararte para algo más grande. ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy? Aconteció que después de estas cosas, Dios probó, diga conmigo, probar. Probó a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí, entrégame a tu hijo, entrégame a tu hijo. Y él, con esa mente que está siendo quebrada, con ese momento tan difícil, obedece y dice, Señor, lo que tú quieras. Y se empieza a enfilar con el muchacho. Y es ese padre que está viendo que el muchacho va a morir. Es ese padre que está sufriendo porque sabe lo que al muchacho le espera. Y ese heme aquí es difícil, no es fácil. No se tiene que decir solamente de emoción. No se puede decir, aquí estoy, hermanos, y aquí estoy. Y siempre dice que está, pero nunca llega a las actividades. Pero hay otro que dice, heme aquí, pase lo que pase, llueve, truene, relampaguee, haya tráfico, lo que pase, yo voy a estar ahí. Heme aquí, aquí estoy, mi corazón está dispuesto, no importa, quiero ofrendarte, quiero darte, porque el heme aquí es un corazón dadivoso, es un corazón que se entrega. Una persona me dijo, pastor, yo estoy dispuesto a dar la vida. No es necesario, le dije, solamente da tus diezmos. Porque si no puedes dar los diezmos, no puedes dar la vida. Simple. No puedes dar una ofrenda, no puedes dar la vida. La vida es una ofrenda. Lo que estaba pasando ahí era la mayor ofrenda que Abraham podía dar. Una ofrenda equivalente a la ofrenda del Padre que entregó a su Hijo en la cruz. ¿Cuántos están dispuestos a ofrendar? Por favor, no mencione ahorita, me voy a sacar $1. No, ¿cuántos están dispuestos a ofrendarse, a entregarse, a desgastarse, a llorar por causa del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a convertirse en una flecha que rompa los aires y que llegue al destino adecuado? ¿Cuántos están dispuestos a decir, heme aquí, Señor, heme aquí? Y que esa voz resuene en los aires. Padre mío, dijo Isaac. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Cuando uno manda a un pastor delegado, uno dice, Señor, él está con una sonrisa, está enamorado, pero en el camino tiene que llegar con esa sonrisa a la cruz. Tiene que llegar con esa sonrisa al lugar del destino y morir ahí. Tiene que llegar ahí y quemar los barcos. Tiene que llegar ahí y olvidarse del pasado y empezar a procesar su presente, su función, su llamado, las indicaciones, sus despachos, las órdenes que va a recibir de parte de Dios. Esas son las verdaderas credenciales. No es un carnet. En algunas partes los carnets son falsificados.
Las credenciales son las marcas de Cristo. Es tu corazón mismo, es tu credencial. Tu testimonio es tu credencial. Tu forma de pensar, tu forma de trasladar, tu forma de fluir es tu credencial. Lo que tú fluyes, lo que transmites, lo que entregas, ese es tu credencial. Tu credencial no es un carnet, tu credencial no es un seminario. Tu credencial son las marcas de Cristo. Son las marcas de Cristo. Lo que has sufrido por el evangelio, lo que has peleado, las guerras que has tenido, las batallas que has vivido, lo que has entregado, eso es tu credencial. Una vez pasada la prueba, le dijo: Abraham, Abraham, heme aquí. Detente. ¿Cómo es eso? Que a veces el detente nos cuesta, aunque la voz viene del cielo. El heme aquí no es solo para avanzar, el heme aquí es para detenerse también. A veces el pastor te dice: espérate, no te entregues todavía, no es el tiempo. No, yo quiero ir, pastor, por favor, delégueme, apóstol, mándeme, porque ya. Detente. A veces el heme aquí es para detenerse. Y aconteció que, siendo ya viejo Isaac, sus ojos demasiado débiles, me faltan 7 minutos, sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Ay, aquel corriendo: heme aquí, pero ya había vendido su primogenitura. Heme aquí, pero no había valorado lo que le habían entregado. Entonces hay muchos ahora que dicen: heme aquí, pero no pueden ni siquiera sostener un privilegio. No pueden respetar ni siquiera el privilegio que tienen. Pero sí dicen: heme aquí, cuando se trata de un puesto de reconocimiento, un puesto donde todos lo van a ver, aquí estoy. Pero cuando nadie lo miraba, ahí no quería estar. Ese es el heme aquí de Esaú. Es un heme aquí, pero que devuelve su primogenitura, que la vende, que no le interesa, que la menosprecia. El heme aquí de Dios es aquel que ha estado heme aquí presente en todos los momentos. El heme aquí de Dios es aquel que ha estado al lado del siervo que le cubre y ha entendido las batallas del siervo que le cubre, y entonces está a la par de él. Porque el heme aquí también significa amar la casa. Y a diferencia de Esaú, Jacob amaba su casa. A diferencia de Esaú salía a cazar al campo, pero Jacob se quedaba en casa. Hay gente que dice: heme aquí, pero no le gusta congregarse. Hay gente que dice: heme aquí, pero no va a los servicios. Hay pastores que dicen: heme aquí, pero no están en el estudio de pastores. Y puedo seguir y puedo decir: ¿será que ahora que tú digas heme aquí, puedes decirlo con todo tu corazón? ¿Será que el día de hoy has tenido batallas por llegar a este lugar? Venías con el chip en modo desastre, venías con el chip en modo derrota, y el Señor te está diciendo: ey, cambia ese chip. Quiero que tengas una mente victoriosa. Quiero que tengas una mente llena de fe. Quiero que tengas una mente llena de esperanza, llena de amor. Que creas que tienes el Dios de lo imposible del lado tuyo. Que estoy adelante de ti, abriendo surco. Y me dijo el ángel en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Solamente voy a leer la parte final, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, lo que le estaba diciendo el ángel a Jacob es: Jacob, heme aquí. Llegó el tiempo de tu restitución.
Llegó el tiempo de tu restauración. Llegó el tiempo de tu reivindicación. Jacob, llegó el tiempo en el cual vas a tener una doble porción. Jacob, 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 yo he visto el mal que te han hecho, Jacob, pero este es el tiempo. Este es el tiempo en que voy a extender esperanza para tu vida, para que alcances tus promesas, para que alcances lo que te dije. Y aunque tu principio sea pequeño, tu final será ganador, ganador. Jacob, heme aquí. Yo soy el Dios de tu padre. Oye una cosa, iglesia. Todos los que reconocen paternidad, todos los que reconocen cobertura, todos los que han visto a los siervos que nos hemos convertido en padres del alma de algunos de ustedes, yo soy el Dios de tu padre. Yo te vengo a hablar del Dios de mi padre. ¿Quién es el Dios de mi padre? Es el Dios del apóstol Sergio Enríquez. Es el Dios del apóstol Otoniel Ríos Paredes. Es el Dios del hermano Moisés Ríos. Y para arriba saber cuántos más. El Dios de Samuel Díaz. El Dios de tu padre, iglesia. El Dios de tu padre. El Dios de tu padre le dio promesas a tu padre. Y por herencia, tú como eres hijo, como amas la paternidad, por herencia te tocan bendiciones. Por herencia te tocan bendiciones por las cuales tú no vas a luchar, porque tu padre ya luchó por ellas. Tú no vas a luchar por esas bendiciones. Ya están sobre tu cabeza. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él dijo: heme aquí, heme aquí. Lo más curioso de eso es que él le dijo: suelta la vara que tienes en tu mano. Y la vara se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de la serpiente. Pero le dijo el Señor: tómala por la cola. Y cuando la tomó por la cola se volvió vara de autoridad. Cuando estaba en el piso era una serpiente. Y el problema de este tiempo es que la gente no entiende la autoridad. Y como no la entiende, tampoco la puede impartir. Como no la reconoce, tampoco la puede impartir. Como no la recibe, tampoco la puede dar. ¿Y qué pasa si de repente viene un viento poderoso de bendición sobre las autoridades, pero tú estás en el puesto de la coyuntura, pero no reconoces autoridad? La bendición no te va a llegar. Pero si tú estás cerca de la coyuntura y reconoces autoridad, todo lo que cayó viene sobre tu vida. Porque hay gente que tiene su vida desordenada porque no ha puesto autoridad en su vida. La mayoría de problemas que enfrenta la humanidad es por falta de autoridad, por falta de obediencia, por falta de entender la delegación que Dios le ha dado. Por eso dice la Biblia: Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió: heme aquí, heme aquí. Fíjense que hay personas que muchas veces cuestionan el proceder de sus autoridades. Pero aunque Elí no era precisamente el ejemplo sacerdotal adecuado, ni tampoco era un buen padre, sin embargo, Samuel dijo: heme aquí. Había una costumbre, un hábito ganador de decir: voy a reconocer mi autoridad. El que reconoce autoridad tiene una bendición sobre su cabeza tremenda. Pero la autoridad no es simplemente de aprenderla o de estudiarla
tiene que ser revelada. Porque cuando la autoridad es revelada, nada la va a arrancar de tu corazón. Cuando la autoridad es revelada, aunque tengas que morir, tú vas a defender esa palabra revelada. La Biblia dice: dijo pues Saúl a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió: en verdad probé un poco de miel, un poco de palabra revelada con la punta de la vara que tenía en la mano. Venía de la guerra y estaba a punto de desfallecer. Recibí la palabra revelada, cambió mi vida, cambió mi mente, cambió mis ojos. Tengo una nueva visión. Ahora tengo que morir por eso. A veces es necesario llegar a extremos para medir tus convicciones. El apóstol Pablo dijo: estoy plenamente convencido de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra la va a terminar. Plenamente convencido, no me cabe la menor duda. Estoy plenamente convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa criada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Estás tú convencido de eso? ¿Estás convencido? Y Abraham, viendo su cuerpo como muerto, contemplando su cuerpo como muerto, confió, porque estaba plenamente convencido en la promesa que le había dado aquel. Esta noche te pido que te pongas de pie. Y si tú quieres decirle: heme aquí, ven al frente y dile: aquí estoy. Estoy firmemente convencido. Aquí estoy. Hazte presente y dile: Señor, nada me va a separar de ti. Aquí estoy. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Aquí estoy. He peleado la batalla. He estado corriendo la carrera. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí. Dispuesto estoy. Dispuesto estoy. Y esta noche el Señor está entregando una impartición para que estés definido. Para que estés definido en lo que quieres. Para que estés definido en lo que anhelas. Para que estés definido al momento del llamado de Dios. Para que estés definido en el momento de la prueba. Para que puedas morir y que puedas tener las credenciales. Para que puedas decir: he peleado, he corrido, he guardado. Solo me queda pendiente la corona. Un espíritu de valentía sobre todos ustedes. Un espíritu de valentía. Fuera toda cobardía. Un llamado a la guerra. Un llamado a arrancar tu bendición. Un llamado a enlistarte en el ejército de Dios. Un llamado para decir: heme aquí, heme aquí.
Tómalos como una ofrenda, Señor, para ti. A ti nos entregamos esta noche y te decimos: heme aquí, Señor. Heme aquí, tómanos en cuenta. Haz con nosotros lo que quieras.